Creepypastas que no te dejarán dormir, parte 2. Respira profundo y ten mucha paciencia. Tranquilo, él aún no está detrás de ti. En este mismo momento, Mandú está en tu habitación. Él está a la vista desde donde estás escuchando esto. No trates de buscarlo, se molestaría bastante. Mandú es el ser que trata de hacerte daño en todas tus pesadillas. Por lo tanto, es recomendable que trates de despertarte lo más rápido posible cuando estés en una de ellas. También, Mandú es el espíritu de las personas a las que alguna vez les hiciste daño, por lo que Mandú buscará venganza en nombre de ellas. Mandú también es ese miedo que tratas de evitar, lo que no quieres ver, lo que no quieres sentir. Mandú es el fuego del infierno que tanto tratas de evitar. En este momento Mandú se acerca lentamente a ti, pero no mires, quédate quieto, repito. A Mandú no le gusta que lo busquen. Ese nerviosismo que sientes de pies a cabeza indica que Mandú no debe de estar muy lejos. No trates de recordar todos los traumas que tienes porque Mandú los revivirá. Y no pienses en tus peores miedos, porque Mandú los hará realidad. En el momento en el que trates de pasar saliva por la garganta, el escalofrío de tu nuca se hará más presente. Mandú está pensando en hacerte daño, en cómo saciar la venganza de todas las personas a las que has afectado. Y adivina qué, Mandú está justo arriba de ti. Pero no mires arriba, evita cualquier cosa que pueda reflejarlo, vidrios, espejos o cualquier otro cristal. Si sigues escuchando esto, tuviste suerte. Mandú sigue pensando qué podría hacerte para lastimarte. Tal vez te quite la lengua para que no lastimes a nadie más con tus palabras, o tal vez te arranque las manos para que no golpees a nadie, o te quite los ojos para que dejes de ver cosas ilícitas. Todas las personas, sin saberlo, pueden ser víctimas de Mandú, porque toda la humanidad se hace daño a sí misma, y Mandú tiene que cumplir con su trabajo. Todas las personas que se vieron involucradas en accidentes, o fueron víctimas de alguna catástrofe, o murieron en circunstancias extrañas, en todas esas circunstancias, Mandú fue la mente maestra. Pero si llegaste hasta este punto, debiste haber sido una persona de buen corazón, porque Mandú te perdonó la vida por ahora. El asesino de mi hija me envió una carta. Antes que nada, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en las coincidencias? Parece una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco la había considerado mucho hasta ahora. Ayer se cumplió un año desde que mi hija había desaparecido. Nunca hubo ninguna nota de rescate, no se descubrieron los restos, ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar todas las teorías de secuestro o algún acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. Con tan solo 14 años de edad había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Ahora puedo utilizar ese funesto era con seguridad. Es una bendición agria, una que acarrea un costo enorme para todos nosotros. Cuando Emily desapareció, nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua, el limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja que presionaba contra nuestra piel, y cada reportaje que se transmitía de nuestra pequeña, que permanecía desaparecida y se presumía muerta, se sentía como sofocar nuestras gargantas. El no saber era la tortura real. Hasta ayer en verdad lo creía cuando recibí un correo de un remitente que no conocía. Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a mi hija en aquel terrible día. El correo contenía lo siguiente: una disculpa por lo que he hecho. Hola, señor Stanfield. No le diré mi nombre. Eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho y lo mucho que me arrepiento. Seré breve y honesto. Emily está muerta y yo la maté. Me encantaría decirle que fue rápido y que fui piadoso, pero eso no fue así. Ella murió lenta y terriblemente. Me imagino que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo, pero debo de decirle que amé a Emily por mucho tiempo, de una manera en la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, al menos no de la forma en la que yo quisiera, aunque no por falta de intentarlo. Había hecho muchas insinuaciones antes, muy sencillas en verdad, pero ella nunca fue muy receptiva a mi afecto. Ella sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y muy enojado. Aunque puedo estar agradecido por el hecho de que ella nunca le contó nada a usted, supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si usted lo sabía. ¿Sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía, señor Stanfield? He tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sé que son tan desagradables, pero no puedo evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía que consideras como inalcanzable,
pasas mucho tiempo afinándola, como un escultor tallando una estatua, y para cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición, es muy compleja como para ser satisfactoria si solo se mantiene en la forma de un juego de pensamientos. Tiene que ser convertida en carne, cálida y gratificante carne, y lo hice, señor Stanfield, en verdad que lo hice. Debo de serle honesto, no fue tanto sobre querer vivir la fantasía, fue sino de querer saber si tenía la voluntad de llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer en conjeturas violentas, pero sí lo había en poder decir que tuve el coraje para hacerlo. Y hoy, hace un año, demostré que sí que tuve el coraje. Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado. Fui paciente. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara la guardia. Iba caminando hacia la escuela cuando por fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una pequeña cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes e incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos, aunque admito que eran más para mí que para ella. Emily no estaba nada convencida al comienzo, pero logré convencerla. Detrás de nosotros la puerta ya se había cerrado con seguros antes de que ella viera el arma que yo sostenía, pero cuando lo hizo se portó bien y no gritó. Debo de decir que estaba un poco decepcionado por su reacción. No soy un pervertido, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente de que fue perverso. Toda mi vida ha sido una perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión. Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que esperaba. Había tanta sangre. Pasaron las horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues ella nunca me dejó divertir. Emily fue una chica fuerte y debería de estar orgulloso de ella, señor Stanfield. Para resguardar mi propio orgullo, me gustaría decir que no la toqué de manera sexual antes de que muriera. No me pude forzar a cruzar esa barrera sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Ella murió, hasta donde sé, murió virgen. Una vez había terminado con ella por completo, la euforia de todo ya había pasado y surgió en mí la realización de lo terrible que fue lo que hice. Mi placer se tornó en repugnación y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió tan amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo, que más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible error. Uno que le costó la vida a una joven prometedora. Si había un plan mayor del que todos somos parte, podía sentir que lo que yo había hecho fue un desvío de la ley natural. Estaba decepcionado por mis acciones y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo y no tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez había superado la ola inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos envueltos en tela y los quemé en el bosque. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando que pudiese simplemente olvidarme de todo. Matar a Emily y hacer las cosas que hice no fueron un acto de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía, de una persona que no es lo suficientemente fuerte como para superar sus impulsos. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorios de la vida que he tomado y que nunca podré devolver. Es por eso que he decidido ser lo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podré llegar a ser es un peligro para todas las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y a herir a otro inocente. Lo único que queda para una persona como yo es removerse del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone y tampoco creo que lo merezca. Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre y le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer este correo lloré por horas. Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactado por el asesino de mi hija, sino porque creía que alguien le estaba jugando a mi familia una broma horrorosa, luego de la desaparición de mi hija y sobre todo en su aniversario. No se lo mostré a mi esposa ni a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos, sabiendo que el aniversario iba a ser duro para nosotros, pero no dejaría que aquel monstruo del otro lado del correo destruyera más a mi familia.
Pero esta mañana escuché un disparo sonoro en la habitación de mi hijo, y para cuando mi esposa y yo forzamos la puerta, era demasiado tarde. De alguna manera, había conseguido un arma y se había disparado. En ese momento, un escalofrío intenso recorrió todo mi cuerpo. Así que, con esto en mente te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees en las coincidencias? La estatua del ángel. Hace unos años, una madre y un padre decidieron que necesitaban un descanso, por lo que pretendían salir a pasar la noche en la ciudad. Llamaron a su niñera de confianza y cuando la niñera llegó, los dos pequeños ya estaban profundamente dormidos en sus camas, así que la niñera solo se aseguró de que todo estuviera bien con los niños. Más tarde esa noche, la niñera se aburrió y fue a ver televisión, pero ella no podía verla en la sala porque no tenían cable ahí. Los padres no querían que sus pequeños estuvieran demasiado tiempo en la televisión. Entonces la niñera los llamó y les preguntó si podía ver televisión en su habitación. Por supuesto, los padres accedieron, pero la niñera tenía una petición final. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que tenían en su dormitorio, porque la ponía muy nerviosa. La línea telefónica permaneció en silencio por un momento incómodo, y el padre, que estaba hablando con la niñera en ese momento, dijo: Toma a los niños y sal de la casa. Llamaremos a la policía. Nosotros no tenemos una estatua de ángel. Pero cuando la policía llegó ya era demasiado tarde. La niñera y los niños fueron encontrados sin vida en una escena del crimen tan atroz que ni los policías se atrevían a verla, de lo horrible que había sido el asesinato. Pero lo más aterrador del caso es que la supuesta estatua del ángel había desaparecido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el rostro de Dios? A lo largo de la historia han surgido muchas interpretaciones sobre cómo es que luce el rostro de Dios, pero la siguiente historia no tiene nada que ver con un contexto religioso. Esta anécdota ocurrió en el foro X de 4chan. El hilo fue guardado en sus archivos y es considerado como una de las anécdotas más importantes en la historia del sitio. Un usuario anónimo dijo que su amigo creía que su computadora estaba infectada por una especie de virus, además de que reportaba cosas extrañas que sucedían en su hogar. Era sutil, pero él lo notaba y por eso estaba progresivamente nervioso. En su computadora se encontraban fotos que él aseguraba que jamás había bajado de internet. Las imágenes fueron subidas por el usuario. Una persona dijo que se trataba de algunos archivos corruptos, otros dijeron que eran partes de un mapa, pero alguien resolvió el misterio diciendo que no era nada de eso, no era ningún mapa, ningún tipo de archivo, sino que era un rostro. Alguien se dio cuenta que en la esquina de una de las imágenes había un mensaje secreto. El cuadrado donde se encontraba este mensaje tenía un código binario, y cuando lo tradujeron apareció la palabra Dios en inglés. También estaba el símbolo pi, el cual completaba la siguiente palabra. El amigo del usuario anónimo creador del post tomó un video con su cámara y se lo pasó a su amigo para que lo publicara. Aunque este breve video no sucede nada aparente, hay que decir que el que lo filmó estaba asustado, y no es para menos, ya que en el video se siente una gran tensión. Uno de los participantes del post de 4chan captó una figura extraña asomándose en la ventana. Todos los archivos que supuestamente no habían sido bajados por la víctima llegaron al post de 4chan. Una de las imágenes llegó gracias a otro usuario que la encontró en un post distinto en 4chan. El post duró solo 20 minutos, pero la imagen logró ser subida con algo de esfuerzo. Otro posteador dijo que puso la palabra en internet previamente encontrada en una de las imágenes, reemplazando el símbolo pi en lugar de la R. Y cuando lo hizo, Google solo le lanzó una respuesta, la cual era una página web en griego. Muchas personas dijeron que había algo raro en esa página. Otras personas decían que sus aparatos al entrar en esa página sufrían grandes fallos o tenían sensaciones de paranoia. Al final el posteador inicial desapareció y jamás se supo nada más de él ni de su amigo. Solo quedó para la posteridad el llamado rostro de Dios. Una caricia es algo muy agradable. La sensación de una mano acariciándote lentamente la sien y revolviendo tu pelo de manera cariñosa, pero no es tan agradable cuando son las 3 de la mañana y vives completamente solo. El trino del diablo. Giuseppe Tartini fue un violinista italiano del siglo XVIII considerado uno de los más talentosos de su época. Según la leyenda, Tartini tuvo un sueño en el que hizo un trato con el diablo. Tartini le entregó su violín y el diablo comenzó a tocar de una forma tan impresionante que Tartini despertó con la sensación de haber escuchado la música más bella del mundo.
Una noche soñé que había hecho un pacto con el diablo. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia. Era una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó de golpe. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero todo fue en vano. Aunque nunca pudo recrear ese sonido en la realidad, Tartini compuso el famoso Trino del Diablo, una obra que reflejaba a la perfección lo que había experimentado en su sueño, y aunque no hay pruebas fehacientes del trato de Tartini con el diablo, la leyenda ha persistido durante siglos y ha inspirado a muchos artistas y músicos durante mucho tiempo. Esa pieza musical con la que Tartini soñó, la estás escuchando ahora mismo. Si te gustó esta historia, dale like y compartir para más contenido como este. También sígueme en Instagram para que tengamos un mejor contacto y puedas compartirme historias aterradoras que te hayan sucedido. Sin más dilación, yo soy Alberto Magno y estás viendo Magno Horror. Hasta la próxima.